Shalom a todos. Hablaremos sobre un tema muy importante en Cábala, en Secretos del Cielo, y es la autoobservación, el autoconocimiento. Si bien existe la herramienta del árbol de la vida para saber los desequilibrios que hay en cada sendero, en cada sefirá y todo eso, pues para poder, aún teniendo esa información, entenderla, comprenderla, debemos trabajar diariamente en autoobservarnos, en autoconocernos. El yo, que es el que está en la Tiferet, hablando del yo de la Tiferet, se convierte en un reflejo, en el espejo de la conciencia a través de la autoobservación y el autoconocimiento. Y ese es el trabajo más grande que el místico puede hacer por sí mismo, por su avance espiritual. Se hace necesario explorar la autoobservación, conocer los pensamientos, los sentimientos, las emociones. Cuando nos autoobservamos, encontramos un eterno autodescubrimiento, una autoobservación a través de nuestro árbol de la vida personal. La persona intenta explorar su psique en busca de la llegada a Keter, a ese éxtasis, ¿sí? La persona sale de la ignorancia y encuentra la chispa divina que está en la raíz de su alma, en su Neshama. Autoobservándonos, desentrañamos, sacamos de las entrañas los secretos del alma y comenzamos a caminar por el sendero de la autorrealización. Esa es la manera de hacerlo. La persona se vuelve vulnerable a la manipulación, a la violencia propia o a la violencia que otros ejerzan sobre la persona y se vuelve vulnerable a la autoobservación. La autoobservación o el autoconocimiento se vuelve un salvavidas y ese salvavidas logra que la persona se conozca y que pueda acceder al conocimiento del Ein Sof y a la verdadera transformación, a tal punto que cada vez que nos encontramos con alguien, esa persona tenga que volver a conocernos, a intentar conocernos mejor. La persona deja de estar supeditada a la autocomplacencia, al autoplacer, a ese hedonismo, ¿sí? Muy propio de los desequilibrios en Netzach. La persona comienza a dejar de tener autocomplacencia con su cuerpo, tanto, por ejemplo, con los sabores, con la pereza, con la parte sexual. Eso empieza a dejarse, a cambiar, y luego, liberándose de la programación mental, de la superficialidad, logra acceder a lo profundo y así puede alcanzar el Nahat Ruach, el equilibrio en el yo de la Tiferet. ¿Por qué? Porque logra trascender ese yo yesódico, ese yo egoico. Cada vez que la persona no es consciente de sí misma porque no se ha ocupado de conocerse, cuando siente que sus creencias, su moral, sus puntos de vista son atacados, se accionan en la persona mecanismos de defensas, así en piloto automático. Puede la persona ser violenta, ofensiva, agresiva con los demás y consigo misma. Neuronas y neurotransmisores específicos, como por ejemplo la noradrenalina, desencadenan un estado defensivo, en ese estado de inconsciencia en el que se encuentra la persona, o que algunos llaman sueño. Y sucede porque se cree y se siente separada de los demás. No hay conexiones. La persona vive en el mundo de la Bet, de la fragmentación. Cuando la persona se enfrenta a diferentes opiniones en el cerebro, las sustancias que se liberan son las mismas que se intentan asegurar en la supervivencia, ¿sí? En una situación de peligro. Cuando la persona vive a la defensiva, la parte más primitiva del cerebro interfiere con el pensamiento racional y además con la capacidad de empatía y de amor, de compasión. El cerebro límbico puede llegar de hecho a anular la mayor parte de la memoria funcional, provocando una mentalidad estrecha, una mentalidad mitzraim, estrecha, de estrechez, de esclavitud. Y de ahí se sale. Eso es lo que hacemos en Pesach, salir de esa mentalidad estrecha. Y así suelen comportarse las personas que les gusta obstinarse, por ejemplo, en discusiones de algún tema. Su intención no es conocer, no es descubrir la verdad, sino demostrarse a sí mismas que tienen razón, o por lo menos algo de ella, algo de razón. Si la persona está dormida, tiene un grado de inconsciencia considerable. No importa lo mucho que usted le revele, la persona no consigue conectar con su Neshama.
no siente conexión con lo divino que está en su interior. A nivel neuronal, esta reacción instintiva es potente. ¿Por qué? Porque fue de hecho durante siglos una base de supervivencia. Aquí la persona debe aprender a autorregularse, saber si debe responder, si debe ignorar el comentario, si debe guardar silencio. Siempre saber que no debemos reaccionar desproporcionadamente. Una cosa es responder y otra cosa es reaccionar. Eso lo hemos aprendido ya en el canal. Cuando la persona reacciona exageradamente, vive con miedo y ese miedo lo alimenta teniendo creencias incontestables. Entra en juego aquí la validación social de la Yesod, la validación personal que también está en la Yesod, aumenta los niveles de dopamina y de serotonina en el cerebro. Las personas suelen querer pertenecer a algo, a una sociedad, a una comunidad, a un grupo, una religión, un grupo político. ¿Sí? Termina la persona formándose por su entorno. Cuando no hay autoobservación, hay máscaras y no hay autenticidad. Al final la persona ni sabe quién es. Las neuronas espejos existen y cuando la persona hace una acción se activan neuronas específicas, pero cuando otro realiza una acción, esas mismas neuronas se activan como si fuéramos nosotros quienes hacemos la acción y son estas neuronas las que nos permiten conectar con el otro y nos permite sentir empatía. Esto nos permite llegar a la introspección y la reflexión. Estas neuronas son como si no supieran las diferencias entre nosotros y el otro. ¿Y esto por qué? Porque al final sabemos, somos una sola alma. Al final, chispas de una sola alma. Algo de esto explicamos en las Parashot alguna vez. El ser humano vive en una dualidad constante entre cómo se ve a sí mismo y cómo lo ven los demás. Y esto puede confundir en cuanto a la identidad. Las emociones negativas terminan siendo los barrotes de las jaulas mentales en las que vive la mayoría de las personas. No es que estén encerradas, supuestamente se creen libres, pero no son libres ni en las emociones, ni en los pensamientos, ni en sus palabras, ni creencias, ni sentimientos. Al autoconocernos, cuando la persona hace el trabajo del autoconocimiento a través de la herramienta del árbol de la vida, puede controlarse, se autorregula porque controla los pensamientos que causan determinadas emociones. El autoconocimiento cambia la forma en la que funciona el cerebro, activa las regiones neocorticales autorreguladoras que nos dan un control sobre los sentimientos sin que haya necesidad de anularlos. Y así la resiliencia, la inteligencia emocional que sabemos está y se trabaja en Sefirah Netzach, se fortalece, se trabaja, se equilibra y al autoobservarnos nos damos cuenta que la mayoría de reacciones son mecánicas, son automáticas. El cerebro, ¿qué es lo que hace entonces? Justifica nuestro comportamiento reconsolidando la memoria. Es cuando a veces hay recuerdos falsos, nos hace creer que teníamos el control de las acciones. Es un mecanismo de defensa y lo que hace esto es que las emociones negativas quedan sin resolver y se desencadenan en cualquier momento, muchas veces el más trivial de los momentos, el menos importante de los momentos aparentemente. Y es cuando alguien reacciona al parecer o a nuestro parecer de forma exagerada ante algo, pero resulta que era un cúmulo de emociones negativas sin resolver. La persona pasa a estar confundida, el cerebro intenta justificar el comportamiento agresivo que está teniendo la persona. Cuando nos autoconocemos y autoobservamos, hay coherencia. Los centros se alinean en la gratitud y se genera un campo magnético amplificado por la interferencia constructiva, pero debemos saber que el espejo que refleja nuestras emociones no lo creamos nosotros, sino que está contaminado por otros. Nuestras palabras, nuestras frases, nuestras actitudes, nuestros gestos son impuestos en nuestra mente desde la infancia, por la familia, por los amigos, por el entorno, por el colegio, por la educación. Se vuelven manchas inconscientes. Al final venimos siendo como el resultado de la suma de todos los libros que hemos leído, de todas las frases que hemos escuchado, de todas las actitudes, gestos y todo lo que hemos visto de los demás en nuestro entorno. Los obstáculos son internos y debemos identificar estas barreras para que el espejo esté claro. Y aquí es imposible no recordar la frase de Baal Shem Tov:
Cuando dijo, tu prójimo es tu espejo, si tu propio rostro está limpio, la imagen que percibes también será impecable. Pero si miras a tu prójimo y ves una imperfección, es la tuya la que estás encontrando. Se te está mostrando qué es lo que debes corregir dentro de ti. Al permitir que nuestra imagen mental se manifieste sin obstáculos, se genera una fuerza dinámica capaz de transmutar el plomo en oro, refiriéndose a procesos internos, y así se completa la gran obra. Si la persona realmente busca y desea encontrar la liberación, la verdad, la paz, la va a encontrar. Cuando no hay autoobservación, la persona tiende a vivir de desequilibrio en desequilibrio. Se pierde el contacto con su esencia. Cuando la persona no se conoce, se niega a sí misma que tiene X o Y desequilibrio. Se embarca en un mundo de ilusiones, de máscaras, de mentiras, y el peligro reside en que se vuelve marioneta de sus pasiones, de sus deseos egoístas, se vuelve víctima, patrones repetitivos de comportamiento que la atrasan hacia la mecanicidad, hacia el piloto automático, hacia estar dormida cada vez más, en un sueño profundo. De hecho, la persona queda a disposición de sus desequilibrios. Algunos llaman sombras a estos desequilibrios sin brújula, sin saber qué senderos transitar en el árbol de la vida. No logra la autotrascendencia, y aquí les diría que escuchen el shiur de trascendencia e inmanencia de la lista de reproducción secretos de la relación alma, cuerpo y terá, si no lo han escuchado. Se le convierte la realización en una utopía a esa persona. La persona vive inconsciente, incapaz de experimentar plenitud, de experimentar armonía, belleza, en el yo de la Tiferet, que es lo que debería estar experimentando: belleza, armonía, plenitud, equilibrio en el yo de la Tiferet. Sin que una persona practique la autoobservación para llegar a un profundo autoconocimiento, jamás podrá comprender cómo ni por qué todo sucede en sí mismo, porque después de conocernos es que comienza todo, porque hay una gran diferencia entre conocer el camino y recorrerlo. Solo hasta que trabajamos en el autoconocimiento y en la autoobservación podemos empezar a recorrer nuestro camino, a poner en práctica ese propósito de vida, a accionarnos en nuestra misión de vida, que algunos llaman vocación, por ejemplo, que es diferente la vocación al propósito de vida. Los invito a comenzar ese camino de autoconocimiento y de autoobservación, a aceptar los desequilibrios que tengan, a conocerse. Cuando un místico, allá, por supuesto, para poder ser místico, ha realizado su trabajo de autoobservación y autoconocimiento, es cuando puede empezar a anticiparse a los errores en potencia que ve a su alrededor y en sí mismo, y no cometerlos, y comienza entonces a ser impredecible para el Satán. Recuerden pedir fe, esperanza y caridad, porque lo demás es lo de menos. Secretos del cielo.